sino la de Dios. Danza y pandero yo daré. ¿Por qué? Pues no es mi guerra sino la de Dios. Cítaro y trompetas yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz Yo gritaré. Jehová es mi Guerrero, oh, oh, oh. 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 Con mi alabanza. Con mi alabanza pelearé. ¿Por qué? Pues no es mi guerra sino la de Dios. danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Cítaro y trompetas yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi Guerrero, oh, oh, oh. 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 Amén. Así es, hermanos. Jehová es nuestro guerrero. Hay que recordar, hermanos, que Dios ya ganó la victoria. Recordemos siempre, también, en momentos difíciles, pedirle ayuda a Dios. Así como Dios ayudó a los israelitas a cruzar el Mar Rojo. ¿Cuántos recuerdan eso? Lo podemos leer en Éxodos, capítulo 14, versículo 21. Me gustaría que me acompañaran. Okay. Voy. Ok. Éxodo 14, versículo 29 y versículo 30. Me dicen amén cuando están ahí. Éxodo 14, 29 y 30. Y dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Amén. Y por último, les dejo este versículo, Éxodo 14, 14, y dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jehová es el que pelea por nosotros. Nosotros solamente tenemos que estar tranquilos. Vamos a alabar al Señor. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. Él es el que puede hacer el mar callar. Y en el momento de la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. En medio del mar
para el pueblo de Israel pasar. Con los pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, Llama siempre a ese hombre que Él te va a ayudar. en la hora más difícil. Es cuando Él te ve, Llama siempre a ese hombre que Él tiene el poder. si tú pasas por el fuego No te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, Llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo no tengas que pasar, Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. en la hora más difícil. Es cuando Él te ve, Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. si tú pasas por el fuego No te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Amén. La gloria sea para el Rey. Él siempre está ahí, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Y nada de esto hubiese sido posible. Hoy en día nosotros no hubiésemos estado aquí si no hubiese sido por el sacrificio que hizo su Hijo Jesús en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Por esa preciosa sangre que fue derramada en el Calvario por nuestros pecados. Démosle gracias a todo ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Sin Él no estuviésemos aquí. Vamos a cantar esta alabanza. Cerremos nuestros ojos. Amén. Te alabamos, Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Jesús,
sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Amén, amén. Gracias, Jesús, por tu hermosa sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que Él derramó. Amén. Demos un aplauso al Rey de Reyes. Amen. Señor de señores. Amen. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor alabando al Rey de Reyes? Amén. Amén. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Queremos agradar tu corazón. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Amén. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Sopla hoy desde el norte, trae Santo. y avívanos. Sopla los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla
soplo, avívanos, sopla hoy desde el norte, trae aliento y vivifícanos. Avívanos, sopla hoy desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Queremos adorar, Señor. Rejuveneceré y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo. Desde el norte trae aliento, vivifícanos, sopla hoy. Desde el norte trae tu soplo y avívanos. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Amén. Gracias, Padre, porque tú siempre estás ahí, recordándonos todo lo que hiciste por nosotros. Que mi fe nunca se agote. Eso es lo que siempre debemos de pedirle. Amén y amén. Un aplauso para el Rey. Sí. Damos gracias a Dios, hermanos,
por muchas cosas. Entre ellas, no es porque sea nuestra iglesia, hermano, pero tenemos los mejores músicos, los mejores cantantes, los mejores predicadores, los mejores misioneros. Era, hermano, que si vamos a Santana y hacemos preguntas acerca del hermano Daniel, ¿qué respuesta tendremos? Ayer yo estaba en una reunión en Chame y estaba viajando hacia acá y puse un mensaje allí que aparece en YouTube, de un mensaje que está, o unas enseñanzas que está dando el hermano Malaquías del Evangelio de Juan. De hecho, vamos a predicar hoy de Juan capítulo 18, para que vaya buscando mientras hablo. Pero venía escuchando la enseñanza que daba el hermano Malaquías basado en el Evangelio de Juan capítulo 6. Yo lo había escuchado ya. Qué enseñanza más tremenda, muy bonita la enseñanza. Si usted no ha visto esa enseñanza, vaya a YouTube, a la página de la iglesia nuestra, y busque allí el capítulo 6. Puede escuchar todas las enseñanzas restantes también, pero el hermano que venía conmigo, yo solamente le escuchaba diciendo ahí a mi lado, amén. En un momento vi como que se espelucó un poco. De verdad, hermano, cuando una enseñanza se interpreta correctamente, Dios habla a través de su palabra, porque su palabra es poderosa. Y el hermano se gozaba ahí con la enseñanza. Así que si usted no la ha escuchado todavía, vaya a YouTube y puede escuchar las enseñanzas estas que son muy buenas, basadas en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a ir al capítulo 18 y voy a esperar cuando el hermano llegue al capítulo 18. Me gustaría escuchar esa enseñanza también. Capítulo 18 de Juan, versículo 1 al versículo 11. Y vamos a ponernos de pies. Y yo voy a leer el primer versículo, usted leerá el segundo hasta que terminemos hasta el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorcha y con armas. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Dios Todopoderoso y Eterno Padre Celestial, en esta hora te doy gracias primeramente, Señor, por el privilegio, Señor. No soy digno, Dios, de estar ante ti, Señor, pero tú, oh Dios, serás glorificado, Dios, con un corazón, Señor, humilde, sencillo, Dios, dedicado a ti, Señor, así como cada uno de los que han venido a este lugar, Señor. Prepara las mentes, las vidas, Señor, de cada uno, Padre,
para que seamos nosotros como ofrenda principal, Señor, nosotros mismos como ofrenda agradable a ti, Señor, que nuestras acciones, que nuestro servicio, que todo lo que demos a ti, Señor, sea con sinceridad, oh Dios, y en el nombre de Jesús también, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos, Señor, sobre todo a aplicar tu palabra, Señor, en nuestra vida, Señor, no ser solamente oidores, sino hacedores de ella. Padre eterno, que tu Santo Espíritu, Señor, quien está en cada creyente, quien está en cada uno de los que ha confesado a Cristo en su corazón, los que han sido lavados y transformados, Señor, los que están dando fruto digno de arrepentimiento, Señor, glorifícate en ellos. También por aquellos que no han creído aún, Señor, que tu toque divino, Señor, sea sobre ellos también, en el nombre de Jesús. Amén. Y como dije, aquellos que no han creído, tienes una oportunidad más. Podría ser una afirmación. Tienes una oportunidad más. Yo he aconsejado a muchas personas, entre ellos amigos, familiares, y he aconsejado a personas a dejar los vicios, a alejarse de los casinos, a alejarse del alcohol, a alejarse de la droga. Y cada consejo que reciban es una oportunidad más, porque nosotros, como dice Corintio, un día anduvimos de esa misma manera. Y eso, en cada oportunidad, como dije, en cada consejo, esa oportunidad que las personas tienen de no terminar mal, porque así será. Asimismo es cuando usted recibe de Dios un llamado a la salvación, un llamado a la reconciliación, es una oportunidad más. Porque Dios nos ayuda, Dios nos quiere salvar. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos tengan vida eterna. Y cada persona que ha sido oidor, solamente oidor y no hacedor de la palabra, sigue siendo un incrédulo. Así lo dice la Biblia. Seguirá siendo una persona ignorante. Ignorante no es más que alguien que no conoce la verdad. No es por ofender a nadie, sino ignorante de muchas cosas. Incrédulo, una persona que no ha llegado a creer todavía en Jesús. Y este pasaje, en una ocasión estábamos dando un estudio y durante los comentarios y todo aquello me puse a pensar en este pasaje. En todos los evangelios aparece este evento. Pero como lo narra Juan, lo narra de manera muy distinta a como es narrado en los evangelios sinópticos, como se conocen, Mateo, Marcos y Lucas. Juan describe aquí de una manera distinta cómo fue ese momento oscuro en la vida de Jesús, esa última noche, después de haber cenado, después de haber pasado con sus discípulos. Pasan, como dice la palabra del Señor, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, porque querían pasar al huerto. Y vamos a ver estos pasajes, hermano. Yo espero que sea de bendición para usted como lo ha sido para mi vida. Porque tenía que preguntarle muchas cosas al Señor en este pasaje. Y entre ellas yo creo, hermano, que Dios definitivamente tiene una oportunidad más para cada persona. Siempre Dios da una oportunidad más. Cada aconsejado suyo, cada persona que usted le dice, le habla del Señor Jesús, le dice es el camino, es la verdad, es la vida. No se canse de decirle eso, porque tiene una oportunidad más. Jesús lo demostró hasta los últimos momentos y lo sigue haciendo espiritualmente, pero aquí físicamente trató de que todos tuvieran una oportunidad más. Cuando los enemigos se juntan
para ir contra Jesús. Eso es lo que vemos, hermano. Mira, allí no había enemistad ya. Los romanos eran enemigos de los judíos. Los alguaciles, los policías, podemos decir que los policías, la guardia de aquel tiempo no eran judíos, eran los romanos, enemigos del pueblo de Dios. El pueblo judío le tenía odio a los romanos porque ellos eran el imperio, eran los que mandaban, eran los que cobraban impuestos. Por eso es que ellos no se llevaban mucho con los cobradores de impuestos, porque los cobradores de impuestos lo veían como traidores. Eran de su pueblo, pero trabajaban para el enemigo y cobraban impuestos a su propio pueblo, mandado por sus enemigos. Pero miren cómo los enemigos de la iglesia, los enemigos de Dios, los enemigos de Jesús en este caso, se juntan para ir contra Jesús. Y así dice la palabra. Y ahí, por supuesto, estaba Judas, el traidor. Dice la palabra del Señor que, hasta el versículo 3, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles. ¿De quiénes? De los principales sacerdotes judíos y de los fariseos. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Ahí se juntaron los romanos, los religiosos, para ir contra Jesús. Y así ha sucedido con la novia de Cristo, que es la iglesia. Vemos allí la política juntándose con religiones poderosas y que van contra la iglesia. Usted estudia la historia de la iglesia, así ha sido. Siempre ha sido así. Imperios poderosos se juntan con gobiernos corruptos y van contra la iglesia. Tratan de manipular, tratan de interrumpir el trabajo de la iglesia, tratan de no ser correctos. Y ahí, hermanos, vemos que la historia una vez más se repite y se repite. Allí no son enemigos. Allí los romanos no eran enemigos. Los soldados romanos ya no eran enemigos de los miembros del Sanedrín. Ya no eran enemigos, eran aliados para ir contra Jesús. Y usted verá eso contra la iglesia también. Personas mundanas, personas incrédulas son enemigos allá, pero cuando usted habla de Cristo, esos dos se juntan para hacerle la guerra, ¿no? Y así es una historia que se repite y se repite una y otra vez. Más adelante vemos la actuación de Pedro, hermano. Un hombre común y corriente como nosotros, pero con un celo imprudente. Y a eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces tenemos celos imprudentes también nosotros. ¿Y qué tipo de celo imprudente? Pedro actúa de una manera que uno dice, bueno, yo hubiese actuado de la misma manera. Pero si hubiésemos prestado más atención a Jesús, no hubiéramos actuado de la misma manera. Asimismo, se puede aplicar en la vida nuestra. Cuando nosotros hacemos más caso a la voz de Dios, actuamos de manera más correcta. Pero cuando a nosotros no nos importa lo que dice Dios, sino lo que dice el hombre, lo que dice todo lo que sea del hombre, dogmas, etcétera, etcétera, nos vamos también a comportar de una manera incorrecta. Un celo imprudente hubo aquí. Pedro estaba celoso, Pedro estaba molesto. Vinieron a apresar al maestro, vinieron a llevar al maestro. ¿Cómo es posible que se van a llevar al Mesías? ¿Cómo es posible que se van a llevar a aquel hacedor de milagros, hacedor de maravillas? ¿Cómo es posible? Y dice la Biblia, sacó con la daga, pues cortó. Él no pretendía cortar una oreja, él pretendía cortar la cabeza, él pretendía hacer daño
Sin embargo, la gracia divina de Dios actuó allí y solamente fue la oreja. El Señor Jesús no fue llevado, Él no fue con sus discípulos al pueblo para ser apresado, sino que se fue a un lugar aparte para que no hubiera derramamiento de sangre y se cumpliese lo que había dicho la Escritura anteriormente: ninguno de los que me diste se va a perder. Solamente el que merece, no el que merece, solamente aquel que es capaz de que su sacrificio valga la pena es este que está hablando con ustedes, es Jesús. Pedro actúa por impulso, sin meditar en las palabras de Jesús. Impulso por el cual también, hermano, nosotros podemos actuar. Decimos, tenemos celo, pero puede ser un celo imprudente. Tiene que ser un celo correcto, un celo verdadero. Yo hablé hace tiempo atrás en un sermón, cuando nosotros tenemos celo que sea por algo injusto, celo por el pecado. Cuando hay pecado tenemos que ser celosos. Cuando hay injusticia debemos ser celosos, porque eso es lo que Dios también nos enseña. Pero vamos a ver detalladamente un poco más. Desde el versículo 9 en adelante vemos esa actuación de Pedro, para que se cumpliese aquello que se había dicho. Dice la palabra: de los que me diste ninguno se va a perder. No perdí ninguno. Y el versículo 8, la última parte, el Señor dijo: dejad ir a estos. Por eso le decía, hay que prestar atención, mucha atención a la palabra de Dios. Por eso es que tratamos de enseñar que la palabra de Dios no solamente la oiga la gente, sino que la lleve al corazón, que la aplique en su corazón, en su vida. Y cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, estoy seguro que cometemos menos errores. Porque imagínense, hermano, los cristianos cometemos errores. Pero cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, la llevamos en lo más profundo de nuestro ser, la guardamos en nuestro corazón, habrá menos errores de parte nuestra. Pedro andaba allí, caminando con el Señor, andaba con el Señor y había escuchado: no dejaré que ninguno de estos se pierdan. Pero aún así, Pedro actuó imprudentemente. Su celo fue imprudente. Él hubiese escuchado y prestado atención más a lo que Jesús dijo: no, ninguno de estos se pierde, ninguno de estos, se va a cumplir la Escritura. Él hubiera descansado en eso, ¿cierto? Nosotros hubiéramos descansado en muchas promesas de Dios, pero actuamos a veces en contra de las promesas de Dios, desconfiando y no teniendo fe en las promesas de Dios. Y actuamos de una manera también incorrecta. Deje que estos se vayan, dijo el Señor en el versículo 8. Pero aún así, entonces Simón Pedro, en el versículo 10, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Como dije, en los evangelios sinópticos, en los evangelios anteriores, se describe, tal vez no hay tanto detalle como Juan. Por eso llama la atención este pasaje en Juan. Juan fue el apóstol que murió de anciano, del cual el Señor Jesús también había dicho. Todo lo que el Señor Jesús dice se cumple, hermanos. Todo lo dicho por el Señor Jesús se cumple. Y él le dice a Pedro en una ocasión: si yo quiero que este no muera, ¿a ti qué te importa, Pedro? Porque Pedro le preguntó en una ocasión: y Señor, ¿y qué pasa con este? ¿Qué va a pasar con este? Refiriéndose a Juan, ¿no? Y el Señor le dice a Pedro: si yo dejo que ese no se muera, que no se... ¿Eso a ti qué te importa, Pedro? Y en este momento el apóstol Juan, como hombre de Dios, usado por Dios, fue el último de los apóstoles en el sentido de morir, pues morir entre los que caminaron con Jesús.
Él fue el que falleció de viejito. Tal vez cuando escribió esta parte, no sé si Pedro ya hubiese estado muerto y mencionó el nombre de Pedro, ya no había peligro. También a Malco, habla de Malco, se menciona el nombre de aquel ayudante del que le cortó la oreja. Pero uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado si hubiese matado a Malco? ¿Qué hubiese sucedido ahí? Claro, esas cosas no hay que preguntarse, hermano. Por lo que está escrito, escrito está, y Dios dejó lo perfecto. Dios dejó. ¿Para qué se pregunta? A veces hay preguntas que uno le hace ahí, se hace preguntas tontas, hermano. Pero vamos a imaginarnos, si se hubiese muerto, ¿qué? Hubiese habido una matanza allí. Pero el Señor quería llevar el control y de hecho lo mantuvo, ¿no? A veces cuando nosotros queremos hacer las cosas como nos da la gana, créeme, hermano, que va a haber desgracia. Desgracia. Deje que el control lo tenga el Señor y lo lleve el Señor por siempre. Eso hubiese provocado un derramamiento de sangre más violento. Y el Señor esta vez reprende a Pedro, pero no de una manera tan dura como lo hacía anteriormente. Dijo a Pedro, mete tu espada en las vainas. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? A veces nosotros merecemos, hermano, de parte de Dios, unos latigazos más fuertes. Pero viene el Señor con su suavidad. Y usted ha escuchado varias reprensiones que Jesús le decía a Pedro. En varias ocasiones lo reprendió bien fuerte, como en ese momento. Señor, ¿y qué va a pasar con este que siempre está ahí a tu lado, ahí, recostado a tu pecho? ¿Qué va a pasar con ese? ¿A ti qué te importa, Pedro? Le dice. ¿A ti qué te importa, Pedro? Eso fue duro. Si yo quiero que él no muera, no es problema tuyo. Pero en esta ocasión lo trata con suavidad, hermano, y quizás uno dice, pero lo hubiera tratado duro, porque ¿cómo se le ocurre a Pedro sacar allí esa espada y cortar no solamente la oreja? Si él pensaba decapitarlo tal vez, no sé qué pensaba, pero actuó, hermano, de una manera incorrecta, como nosotros también muchas veces actuamos. Actúe, hermano, de manera sabia. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo que airaos, pero no pequéis. ¿Verdad? Que Jesús dijo airaos, pero no pequéis. Pero cuando de repente ya y he formado, hermano, la tiradera de piedra, he fomentado todo aquello, hermano, ¿por qué? Porque actué y que celosamente, pero no celosamente, imprudentemente, y punto. Eso es la respuesta. Sin embargo, Jesús actúa allí con benevolencia. Miren la actuación de Jesús. ¿A quién buscaban? ¿A Pedro? No. ¿A quién buscaban? ¿A Juan? Tampoco a Juan. ¿A quién buscaban? A Jesús Nazareno. Jesús Nazareno no sacó la espada. Jesús Nazareno actuó de una manera, hermano, de la que nosotros también debemos aprender a actuar. Con benevolencia, con mansedumbre. Por supuesto, era el maestro de maestros. Era el Señor. Era el Salvador. Y por supuesto, no la he de beber esta copa. No ha de cumplirse. No ha de cumplirse la Escritura. Actuar con benevolencia y mansedumbre muchas veces nos puede salvar de un montón de piedra. Actuar con benevolencia y mansedumbre nos puede llevar a cumplir la voluntad de Dios, pero actuar con celo imprudente no es correcto. Y el corazón de esto, hermano, porque por eso llevaba varias semanas viendo este pasaje, y yo decía, Señor, hay una parte allí que necesito saber si es correcto lo que estoy viendo allí.
Y es algo muy hermoso. La frase que Jesús dice allí, yo soy, hace referencia a su deidad, por supuesto. Estamos dando un estudio que no tiene nada que ver con esto, pero me llevó a ese momento cuando Jesús iba a ser llevado prisionero. Porque en la Biblia se mencionan 7 yo soy de Jesús. Yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy el pan de vida, y otros más, hermano. Pero aquí el Señor no está hablando yo soy el pan de vida, yo soy, no, Él está hablando del yo soy del Antiguo Testamento. Cuando Jesús mandó a Moisés, y Moisés dice, ¿de parte de quién voy a ir, Señor? Di solamente del yo soy. Algunos dicen que Jesús pronuncia el nombre sagrado de Dios, porque había un nombre sagrado de Dios que no se debía mencionar. Yo en una ocasión hablando con mi amiga judía, y ella me dice, no menciona ese nombre. Es sagrado, un nombre de Dios. Pero no, algunos dicen que Jesús mencionó ese nombre y por eso todos retrocedieron y cayeron a tierra. Es lo que dice la Biblia en este único evangelio. Los evangelios también narran ese momento, pero no como Juan. Por eso llama la atención. Y retrocedieron y cayeron a tierra. Algunos dicen eso, pero no es correcto eso, no es una interpretación correcta, hermano, porque hay muchas interpretaciones incorrectas de la Biblia. Por eso es importante, oramos el otro día, ayunamos por discernimiento, hay que discernir. Y ahí en ese momento, no fue que mencionó el nombre de Dios, sagrado para muchos, y cayeron a la tierra, no. ¿Por qué? Porque ahí habían romanos también, romanos ni siquiera creían en Dios, ellos no creían en nadie. Jesús muchas veces citó la frase también de el nombre de Dios. Y no pasó aquello que sucedió ahorita, que está sucediendo en ese momento. Cuando Él dijo, yo soy, en el versículo 5 le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Él dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Allí, eso llama la atención. Retrocedieron y cayeron a tierra. En ese momento, ¿qué sucedió allí? Y uno le pregunta al Señor, pero Señor, ¿qué sucedió allí? Él dijo, yo soy. Esa deidad poderosa de Jesús, porque es el Dios también. La segunda persona de la Trinidad, diciendo yo soy con autoridad también, demostrando su deidad en ese momento, demostrando poder, demostrando que a Él lo llevaban a la cruz, no porque querían llevarlo a la cruz, sino porque Él le estaba dando su vida para salvar a muchos. Y en ese momento, al demostrar su deidad, su poderío, ellos debieron de darse cuenta que no estaban llevando a cualquier prisionero, que no estaban llevando a cualquier persona a un martirio, sino que estaban llevando al Dios verdadero, al que vino a salvarnos, al Mesías del que hablaba Malaquías, del que hablaba Isaías, del que hablaban muchos profetas. Lo estaban llevando y demostró diciendo, yo soy al que ustedes buscan. Cuando eso sucedió, cayeron a tierra, dando una oportunidad más para que personas vinieran y se arrepintieran en ese último momento. Una oportunidad más que no aprovecharon. Una oportunidad más que muchas personas escuchan y hablan de Jesús, le hablan de Jesús. Es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Y personas siguen rechazando esa deidad. Siguen rechazando esa oportunidad del Salvador de sus almas.
esta frase: yo soy. Esa última oportunidad para que se arrepintiese. Yo estoy convencido, hermano, que eso sí es lo que Jesús quería. Estoy convencido, hermano, que eso era lo que Jesús buscaba también. Jesús hasta el último instante dio esa oportunidad a que se arrepintiese. Hasta el último instante Él demostró que Él era el yo soy también. Hasta el último instante fue benevolente, fue misericordioso, fue paciente. Hasta el último instante Él sanó. Porque la Biblia dice que aquel soldado no quedó con la oreja guindando, no quedó con otro nombre, ya no le decían Malco sino Mocho, no. Dice la palabra del Señor que Él sanó en ese momento a Malco. Hasta el último instante de su vida demostró que Él era el Mesías. Y hasta el último instante Él salvó también. Aún en la cruz, ya en sus últimos respiros de vida, 2 malhechores, y la Biblia habla de malhechores, esos en realidad sí eran malhechores. Allí colgados en la cruz, uno blasfemando contra Él, uno burlándose y diciendo: Señor, si tú eres verdad, bájate y bájanos. El otro dice: Señor, acuérdate de mí. Y hasta el último instante Él salvó. ¿Qué estás esperando? Y disculpen, ¿qué estás esperando tú, ignorante? ¿Quieres seguir ignorante de las cosas? ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres pedirle: Señor, perdóname, Señor, porque me has demostrado que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida, la única esperanza? Y hasta el momento sigo perdiendo esa oportunidad. ¿Has escuchado a Jesús? Y muchas veces has escuchado: Jesús es el Señor. Y has caído ahí de rodillas diciendo: sí, yo sé que tú eres el Señor. Pero cuando te levantas, ¿sigue siendo el mismo? Eso sucedió con los soldados romanos, que fueron los responsables, y aquellos miembros del Sanedrín fueron responsables de llevar a Jesús a la cruz, aún viendo y no creyendo, aún escuchando y no creyendo, aún sintiendo el poder de Dios y no creyendo. Yo me imagino cuando ellos retrocedieron y cayeron, no creo que haya quedado uno de pies. Gente, han escuchado al Señor, han escuchado a un predicador diciendo: Jesús es el Salvador, y has inclinado el rostro a Él. Has escuchado: Él es el Salvador, y has inclinado el rostro ahí. Pero cuando levantas el rostro sigue siendo el mismo. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para ninguno, dice la Biblia, porque Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie vaya a condenación. Él quiere salvar. Él vino a salvar hasta los últimos momentos pisando esta tierra. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Uno ha escuchado
14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Hemos memorizado el capítulo 14, versículo 6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y has contemplado seguir ese camino? El único camino, dice la Biblia, es el único camino que lleva al cielo. ¿Has contemplado eso? Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos y dígale al Señor: te pido, Señor, a no actuar como aquella multitud en el monte de los olivos. Tuvieron la oportunidad, pero fueron contra Jesús. No siga contra Jesús. No camine por otro camino. Jesús, Él está aquí. Él es tan real que lo podemos sentir como en ese momento. Diciendo: yo soy. La palabra de Dios dice que el Señor le dará un nombre que es sobre todo nombre. Un día usted va a morir. Un día estará tal vez en este templo en un ataúd, o no sé dónde, en un ataúd. Pero ese día queremos no llorar, sino alegrarnos de que un día usted tomó la decisión más importante de su vida y fue de seguir a Cristo de verdad. De que muchas veces cayó ahí de rodillas delante de Él, pero cuando se levantó siguió siendo el mismo. Eso no tiene sentido para Dios. Él quiere salvar. Él quiere llevarnos con Él, como le dijo a aquel hombre en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No seas terco. No sea un imprudente, aún conociendo a Cristo. No sea tampoco un imprudente. Hoy en la madrugada recibía un mensaje de un pastor amigo mío del norte, y me decía en el correo: ¿recuerdas a los ancianos que visitamos precisamente del estado donde es Malaquías? Estuvimos allí visitando a unos ancianos muy preciosos. Y me dice: fallecieron, los dos fallecieron. Y cuando uno lee al final del mensaje: y pasaron a la presencia del Señor, yo sé que de verdad eran de Cristo, por su hospitalidad, por su manera de hablar. No hablaban español, yo ni inglés tampoco, pero solamente con estar allí uno sabe que fueron a la presencia del Señor. Qué hermoso, qué gozo es que un día, cuando nosotros no estemos en este mundo, los cristianos que han quedado en este mundo no estarán tristes. Porque uno se puede entristecer, hermano, por la multitud aquella que aún Jesucristo, demostrando que era el Mesías, no creyeron. Uno puede seguir sufriendo por aquellos que siguen muriendo sin Cristo. Tuvieron la oportunidad, pero decidieron levantarse, limpiar sus rodillas y seguir en el mismo rumbo. Hoy es el momento, hermano. Hoy es el momento de que usted se reconcilie con el Señor, de que usted se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo. De que usted le diga: Señor Jesús, ya basta. Me has tumbado varias veces, pero muchas veces me he levantado y sigo siendo el mismo soldado romano, sigo siendo el mismo religioso de los que andaban con el traidor, con Judas. Porque si usted ha decidido no seguir a Cristo, usted ha decidido seguir al diablo. El diablo siempre anda con sus mentiras, como león rugiente. Y si usted no se alimenta bien, es presa de él. Dígale al Señor: Señor, yo no quiero
sacudir mis rodillas y seguir en lo mismo, ¿no? Hoy es el día de que te reconcilies con Cristo. Y dígale al Señor Jesús: Señor, ayúdanos. Ven a Cristo Jesús. Si hay alguien en esta mañana y feliz que siente para siempre que ha sido como aquellos será, soldados, como aquella multitud, es el momento de salvación, es el momento. Dígale a Cristo: Señor, perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados. Es el día, hoy es el día de tu salvación, porque así mismo puede ser el día de tu condenación también. Si mueres sin Cristo, es el día que partirás, pero no al cielo, sino a aquella eternidad de la que está descrita también en la Biblia. Si hay valiente aquí que quiere decir: Señor, yo quiero confesar a Cristo, quiero decirle: Señor, me arrepiento, me has tumbado hoy, me has demostrado que tú eres el Mesías. Venga, Cristo. Si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, también es la oportunidad de decirle: Señor, quiero estar en paz contigo. Pongámonos de pie todos. Y si hay alguien que desea que ore por usted, pase adelante. Voy a orar, voy a ayudarle a orar. Feliz para siempre será, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallará. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén. Voy a leerles un versículo. Si quieren me pueden acompañar en Mateo 26, versículo 37. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, o sea que va a estar un poquito diferente. Y dice: fue cuando Jesús fue a orar al Getsemaní. Él dice que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Wow. O sea, Jesús estaba sufriendo. Él obviamente también era 100% humano también y 100% Dios. Y él le pidió a Dios si es posible que yo no haga esto, pero al final dice: pero que se haga tu voluntad. Wow. Jesús, el Hijo de Dios, no, si él hubiese querido, no lo hubiese hecho. Él estaba sufriendo, imagínense, ahí dice que estaba sufriendo hasta el punto de la muerte. O sea, estaba de verdad sufriendo. Pero él dijo: bueno, Padre, que se haga tu voluntad. Y lo hizo por amor a nosotros. Vamos a cantar nuevamente Preciosa Sangre. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor.
sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Digámosle, tu sangre me Transformó tu sangre, me perdonó tu sangre, me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. una vez más. Hay poder. En la sangre Así es. que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Amén. Toda la gloria sea para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Un aplauso para el Rey.